La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, en su edición de Aventura Canadiense, estábamos nosotros metidos la semana pasada con la cola de los castores, que naturalmente no era más que una parte de un capítulo especializado en el cual tratamos de contar alguna cosa respecto a estos interesantísimos y en otro tiempo abundantes, exitosos y prósperos roedores. A uno que no es de piedra, pues no sé si le da un cierto rubor, pero al menos sí un motivo de explicación, el que, pues en unos momentos en que casi todo el mundo está muy preocupado por cosas que llevan el apellido de crisis y que están a niveles mundiales y que están a niveles nacionales, y que hacen que todo lo que sea política internacional o nacional pues ocupe los grandes rótulos y las primeras planas de los periódicos a uno, pues quizá pudiera darle un cierto rubor el robarles a ustedes media hora para hablarles de los castores. Pero ¿qué me cuenta usted de castores, doctor Rodríguez de la Fuente, si ahora mismo están las cremalleras de los tanques soviéticos rodando por el Afganistán y está Carter diciendo que va a suspender la Olimpiada? Vamos a ver si somos serios y no nos distraemos en cosas de pequeña cuantía. Precisamente, esta es una de las razones y de los estímulos que a este cronista, enamorado de los animales y también de los hombres, quizá yo podría decir que estudia a los animales para conocer mejor a los hombres, le impulsan a profundizar más y más en sus disquisiciones acerca de todo aquello que esté un poco al margen de la preocupación humana cotidiana. Si estamos todos los días metidos en el lío de lo que va a pasar dentro de unos meses o de unos años, de que si la pierna que le han cortado a Tito le va a impedir o no gobernar, de que si le impide gobernar pues puede armarse la marimorena o no, de si estamos todo el día preocupados porque nos suban el sueldo y cuya subida implicará una huelga o un paro, y no tenemos tiempo ya para dedicar nuestra atención, para que nuestra imaginación se vaya a otros campos, eso querría decir de verdad que nos encontraríamos en una absoluta, total y profunda crisis. Para la especie humana, la política, es decir, el arte de gobernar, nacional o internacionalmente, no constituye más que una herramienta que está al servicio del equilibrio, que está al servicio de las buenas relaciones sociales, que está al servicio de las buenas relaciones internacionales, para que en ese ambiente el hombre se pueda dedicar en todas sus energías y pensamientos a cosas que ustedes perdonen, están muy por encima de la política. El edificio que construye el arquitecto es más importante que la piqueta, el bulldozer y la máquina de mezclar cemento y hormigón que se emplea para construir ese edificio. Si todo el esfuerzo del arquitecto, del decorador e incluso de la persona que va a vivir en el edificio resulta que es absorbido para producir, contemplar, recrearse, engrasar, destruir y volver a construir la máquina que nos permite hacer el edificio, quiere decir que nos encontramos en una crisis radical de raíz. Por consiguiente, uno que es humanista
a través de ser zoólogo o zoologista, quizá pudiéramos emplear también esta palabra, pues sigue R que R con sus castores, a pesar de que evidentemente su atención, y parcialmente la mía, esté también arrancada muchas veces de sus cauces infinitamente más importantes, pongo por caso por las extravagancias de Jomeini. Y no deja de haber, no obstante, estímulos y fuentes de ánimo para la creatividad que a uno le llevan a mantenerse en sus 13. Puede ser uno de estos estímulos el hecho de que, por ejemplo, el otro día, viendo yo un programa de televisión que se llama 625 líneas, pues un hombre como Juanito Navarro, que es un cómico, que es encantador, que está haciendo reír a España desde hace muchos años, cuando le preguntaron que cuál es el programa de televisión que más le gustaba o lo impresionaba, tuviera la delicadeza y para mí el infinito estímulo de decirle que aquel de los castores, de aquellos animales que me dejaron perplejo, decía Juanito Navarro, porque llegué a la conclusión de que eran más inteligentes que yo. Es decir, hay evidentemente también, pese a todos los problemas, pese a todas las preocupaciones, una gran parcela de la imaginación humana, del intelecto humano, que incluso en momentos de lo que llamamos crisis, incluso en momentos en que parece que lo primario, lo básico, la agresividad, la estrategia de la defensa, la estrategia del comer cada día, la estrategia de ocupar un lugar al sol, a pesar de todo, pues resulta que echamos un rato a castores, que es algo como aparentemente descabellado, pero que sin embargo es tremenda y profundamente hermoso porque caracteriza al hombre. El hombre primitivo, cuando dejó de pensar exclusivamente en cómo le iba a dar una pedrada al vecino de la tribu de enfrente, aquel que estaba al otro lado del riachuelo, el hombre primitivo en el momento en que dejó de pensar en cómo iba a matar a aquel antílope para comérsele, el hombre primitivo en el momento en que dejó de pensar en cómo iba a pegar otra pedrada al jefe de la tribu para ser el jefe y quitarle a aquellas 3 niñas tan hermosas que tenía como favoritas, cuando dejó de pensar en eso, para pensar en hacer un hacha de guerra más bonita, en pintar en la caverna de Altamira unos bisontes preciosos que no se comían ni servían para la política, en inventar toda una literatura que se transmitía por vía oral. Dejó de ser un animal para transformarse en un hombre. Este creo yo que es el camino por el que andamos, pues todos los creadores de lo aparentemente menos útil que el pan nuestro de cada día. Y hablando del pan nuestro de cada día, recordarán ustedes, queridos amigos, que la semana pasada, hablando del castor, después de contarles todas aquellas cosas de que nosotros habíamos llegado a filmar a los castores en esa película que le gustó tanto a Juanito Navarro, en el Canadá, destruyéndoles su nivel de agua, que es el que pone a salvo sus casas con una entrada subacuática del ataque de los depredadores, pues nos pusimos a describir al castor anatómicamente, es decir, a contar cómo es un castor. Y en lugar de empezar por la cabeza, pues empezamos por la cola, porque pensábamos que en el castor lo más diferenciado, lo que más se distingue del resto del conjunto anatómico, lo que de alguna manera diferencia más a este roedor de los otros roedores es la cola. Esa cola fusiforme, fuerte, musculada, que está cubierta de escamas y que, aparte de servir al castor, como decíamos, para dar un palmetazo en el agua que transmite la alarma, aparte de servirle para navegar impulsándola de arriba abajo, aparte de servirla a la hembra para apoyar sobre ella las crías recién nacidas, aparte de servir al castor para, como sirve la rasilla a los albañiles, para aplanar los barros que colocan en sus diques, pues aparte de eso, había sido ni más ni menos que la ruina de gran número de castores europeos, porque al estar cubierta de escamas y pertenecer a un animal que vive en el agua, a los clérigos y a los creyentes medievales se les dio una bula que consideraba al castor como pez y por consiguiente se lo comían casi como única carne en Cuaresma, lo cual quiere decir que como la Cuaresma es larga y no se podía comer otra carne que la del castor, los pobrecitos castores europeos sufrieron un tremendo impacto sobre sus poblaciones. Miren por dónde cosas en cierto modo parecidas a las de Jomeini, pues inciden sobre la supervivencia de un animal,
lo cual quiere decir que efectivamente hay que estar pendiente de cualquier hilo de los que mueven esta tremenda marioneta que es la humanidad en nuestro mundo, porque cualquier pequeño hilo puede dar al traste incluso con la supervivencia de una especie animal. El castor, que es un roedor grande, creo que la semana pasada también les contaba que puede llegar a los 30 kilos, en los mayores de los especímenes, aparte de esta cola, cubierta de escamas, musculosa, y por lo visto muy rica, tan rica, que no solamente en múltiples salsas y sazonada, ¿verdad?, con las más variadas de las especias, sirvió como manjar de Cuaresma a los monjes y creyentes europeos medievales, y hablo de los creyentes y de los monjes transpirenaicos, puesto que el castor no atravesó la barrera de los Pirineos, y aquí en España, al menos en ese fanatismo, pues nos salvamos, no nos comíamos las colas de los castores en Cuaresma. Entonces, el castor, aparte de esa cola, es muy parecido al resto de los roedores. Los roedores, como saben muy bien todos los seguidores de este programa, que tiene algo de zoológico, pues son muy parecidos unos a otros. Son animales rechonchos, de patas cortas, de cabezas relativamente grandes, de ojos relativamente pequeños y extraordinariamente inteligentes. En la anatomía del castor hay otros dos detalles que también han representado la ruina del castor, casi en más medida que la propia cola, puesto que si la cola de los castores fue motivo de persecución en épocas medievales, donde las armas con las que se contaba y seguramente la mano de obra disponible para capturar castores tampoco era muy grande, estas otras han sido mucho más modernas y han dado al traste ni más ni menos que con una población de castores infinitamente más próspera que la población europea, aquella de la Cuaresma, y que ha sido la población americana de castores. El castor, que es animal de costumbres anfibias, es decir, que pasa una buena parte de la vida en el agua y una buena parte de la vida en tierra firme, está cubierto por una pelambre verdaderamente hermosa. Recuerdo yo que hace un par de meses entraba en una cooperativa esquimal que hay en una ciudad canadiense que se llama Whitehorse, que es la capital del estado del Yukon, aquel legendario estado de los buscadores de oro y de las grandes aventuras, donde ahora andamos nosotros metidos también en aventuras no pequeñas. Entré allí a ver unas parcas, las parcas que no tienen que ver nada con la parca, esa verdad dramática y escalofriante de la muerte. Parca es palabra esquimal, como anorak es también palabra esquimal. La parca es una prenda que se usa en el Gran Norte, que tiene capucha, ha inspirado a los anoraks que ahora se utilizan tanto y que están casi de moda, que son como progres, que lleva la gente sucios y rotos, se los rompen en casa por las mañanas y se lo ensucian artificialmente por la calle. Estas parcas son unas prendas preciosísimas y tienen una capucha que va unida al resto del cuerpo y se diferencian del anorak en que no tienen cremallera, no se abren por delante, sino que se meten por la cabeza, y se diferencian también del anorak en que las parcas, que como les digo son un invento esquimal que permitió al esquimal la conquista del Gran Norte, tienen la peculiaridad de que esa capucha que tienen en la parte superior pues se adapta perfectamente a la faz mediante, esto ahora no lo llevan estas parcas, pero las esquimales lo llevaban, una tripa de foca relativamente elástica que prácticamente cierra la abertura de la parca a la faz del hombre que la lleva. Yo estoy ahora mismo consciente de que los seguidores de este programa con imaginación, y todos tienen imaginación, porque cuando uno no tiene imaginación, pues no dedica media hora de su vida a escuchar un programa donde se habla de castores y de esquimales. Están pensando en la cara redonda del esquimal, sobre todo de la muchacha esquimal, esas caras preciosas, sonrosadas, con los ojos almendrados, esa verdadera delicia de la humanidad, y con la parca que aprieta su tripa de foca en torno al rostro y que lo hace aún más mofletudo. Esa parca, sin embargo, es amplia por la parte inferior, que llega prácticamente hasta la articulación de las rodillas, y entonces el invento de la parca se basa en que el aire, a medida que se calienta, sube,
El esquimal cuando anda, cuando se mueve por el Ártico, o quien no es esquimal, como este servidor de ustedes, se le va metiendo el aire por la parte de abajo de la parca, y como el aire caliente sube y uno tiene la parca sujeta al rostro por esa tripa elástica, pues anda caliente y ríase la gente. Es decir, que la parca es un invento fantástico para mantener una buena temperatura en los climas árticos. No esas descabelladas ropas que utilizamos los europeos para defendernos del frío, y que están basadas sobre todo en modas absurdas, y diría un amigo mío que decadentes, que fueron inventadas por el príncipe de Gales y quién sabe por quién más, que son como unos abrigos que pesan horrores y luego llevan unas solapas que no se pueden cerrar, porque además hay que enseñar la corbata. Y quiere entonces decir que solo con esos 5 grados bajo cero que padecemos en Madrid en los días más fríos, pues uno pasa muchísimo más frío que con los 50 grados bajo cero que disfrutamos en el Yukón si vamos provistos de una parca. Hay otro detalle también en la parca, y es que en la parte de la parca que se fija al rostro y donde evidentemente la respiración, el jadeo del hombre que anda, del trampero que se mueve por la tundra helada, de yo mismo cuando camino con mis muchachos en pos de las cámaras, pues se fija a los pelos de cualquier piel y se transforma en esos molestos pelitos helados en forma de carámbanos que a uno le dan en la barba y en las mejillas y le enfrían enormemente. Entonces los esquimales llevan en torno a la faz, a la careta, la capucha de la parca, una piel de un animal increíble que es el glotón, que se llama Wolverine en aquellas latitudes en lengua inglesa, y cuyo glotón tiene la particularidad que su piel, sus pelos, no se impregnan con la respiración, repelen, por así decirlo, la humedad, y entonces nunca van a molestar al portador de esa parca con el molesto contacto, incluso con el traumatizante contacto de una multitud de pequeños carámbanos que se organizan en cuanto la temperatura desciende por debajo de los 20 o 30 grados bajo cero y uno está respirando. Pues bien, vuelvo a mis castores, y me perdonarán mis amigos estas disquisiciones que de alguna manera pues también nos van ilustrando de cosas como lo de las parcas. Y es que yo entré en una cooperativa esquimal dispuesto a comprarme una parca porque el frío que estaba pasando en el Canadá era de mucho cuidado en el mes de noviembre, y porque un amigo mío trampero, con el cual voy a volver dentro de poco, y que se llama Georg Hofer, que es un suizo expatriado, es un suizo huido de las delicias de la civilización, que vive en una deliciosa cabaña de tramperos, del cual hablaremos, con una mujer también encantadora, que han vivido mucho tiempo con los esquimales, me dijo que desconfiara profundamente de todas las ropas inventadas por el hombre civilizado y moderno, particularmente de un precioso anorak, palabra esquimal, pero el anorak esquimal está hecho con vejiga de ballena o con tripa de foca, y los anorak que nosotros llevamos son plásticos, porque estos anorak se queman cuando en esos fuegos que es imprescindible tener en los campamentos de noche, cuando no hay más fuente de calor que la que se organiza con los troncos de los abetos que chisporrotean, pues caen chispas y hacen un agujero redondo en el anorak. Por esos agujeros redondos se sale el plumón que lleva el anorak si es bueno, y si no es plumón, por ese producto sintético que se parece a la lana. Y el anorak, pues con un par de docenas de quemaduras, cosa que pueden ocurrir en 10 o 12 acampadas con mucha facilidad en el Gran Norte, sobre todo si hay viento, pues se va transformando en una piltrafa dentro de la cual uno se muere de frío. Me dijo mi amigo Georg que me buscara una parca esquimal, pero que siendo una parca esquimal tuviera la particularidad de tener la apertura de la caperuza de piel de Wolverine, es decir, de glotón, y que la parca fuera de castor, porque el pelo del castor tiene la particularidad de que es hidrófobo, es decir, tiene una estructura tal que incluso después de que la piel sea tratada, después de que la piel sea curtida, después de que el pelo sea desengrasado, la estructura, la tensión superficial que adquieren los líquidos sobre la superficie del pelo de los castores, del triple pelo de los castores, resulta de tal manera hidrófoba que por muchas neblinas y celliscas y ventiscas que haya, por mucha nieve que uno lleve en el lomo y por mucho que con esa nieve luego se arrime uno a una fogata o entre en la cabaña de un trampero donde la temperatura puede ser de 15 o 20 grados, ese agua no va a penetrar nunca dentro del pellejo
del que lleva puesto sobre su pellejo la piel del castor. Cómprate, amigo Félix, una parca de castor. Fui yo allí a la cooperativa esquimal de Whitehorse y me sacaron pues la parca de castor, que es una pura delicia. Y mira que yo tenga que hacer desde aquí como una especie de publicidad de lo que es una piel, poniendo entre paréntesis, evidentemente, que no pueden comprarse hoy día más pieles de castores en América que las que permite la ley, puesto que en este momento la caza del castor está perfectamente reglamentada. La piel del castor es una joya, no solamente en lo que se refiere a sus cualidades prácticas, sino que es de un brillo, es de una nobleza que no tiene nada de particular, que durante años y años los consumidores de pieles para usos suntuarios o prácticos se convirtieran en consumidores acérrimos de la piel del castor. La piel del castor, que como les decía la semana pasada fue moneda de cambio en toda la exploración y conquista del Gran Norte, de los Estados Unidos y sobre todo del Canadá, de las superficies de la taiga subártica, se empleaba sobre todo para hacer chaquetones, abrigos y capas para los personajes que habían adquirido una boyante posición social, que tenían el suficiente dinero para comprar aquellos chaquetones, aquellas capas, aquellos abrigos, y sobre todo para un elemento que llevaba casi todo el mundo, que era la gorra de piel de castor. La gorra de multitud de europeos, de americanos y también de españoles. Fue durante los siglos XVIII, XIX y quizá principios del XX de piel de castor. Tanto es así que en algunas zonas españolas muy castizas, como por ejemplo en la mía, en la provincia de Burgos, a la gorra de piel de castor se la sigue llamando la castora. La castora, que ya se llevaría en el siglo XI, en el siglo XII, por aquellas frías regiones españolas donde había que protegerse la cabeza, y cuyas pieles procedían de aquellos castores a los que ya se les había comido la cola, la deliciosa cola que se podía comer en Cuaresma, ha pasado al diccionario, ha pasado a la lengua española con el nombre de la castora o la gorra de piel de castor. Los castores fueron tan tremendamente perseguidos para librarles de sus pieles que tengo aquí yo unos datos que he recogido, y esto sí que representa un esfuerzo por mi parte, que suelo ser repentizador y espontáneo contador de experiencias vividas, y digo un esfuerzo porque cada día me he vuelto más perezoso para escribir, posiblemente porque, entre otras cosas, también soy casi consciente de que la humanidad se empezó a estropear cuando pasamos de la cultura hablada a la cultura escrita, y de que la mayor parte de las mentiras y de las estupideces y de las calumnias están contenidas en los libros y en los periódicos y en las publicaciones y en todas esas paparruchadas que, salvo un par de docenas de clásicos, pues se podría perfectamente, exceptuados los libros científicos, quemar y destruir sin que pasara absolutamente nada a la humanidad. Pero hoy he escrito porque soy incapaz de retener estos datos para mis seguidores, y entonces ustedes me perdonarán, pues se lo voy a leer. En el año 1600... calculan los sesudos naturalistas con los cuales he tenido pues la fortuna de trabajar en mi última expedición al Canadá, había en Norteamérica, y a la hablar de Norteamérica me refiero desde el norte de México hasta Alaska, unos 100 millones de castores. Esto es lo que se calcula viendo pues la cantidad de diques, la cantidad de canales, la cantidad de cabañas abandonadas, la cantidad de tierras de castores que hay en el continente norteamericano. Hasta el 1800, la compañía de Hudson Bay, aquella compañía de las que les hablaba yo la semana pasada, cuando estábamos tratando el tema de la degradación de los pueblos primitivos americanos como consecuencia del contacto que tuvieron en algunos sitios, los que no fueron masacrados como más al sur por la caballería ligera, con aquellos hombres de las montañas que se dedicaban a cazar castores. Hasta 1800, y desde este 1600 y pico de que les hablo, la compañía de Hudson Bay exportaba unas 50.000 pieles al año a Europa, aparte de las pieles que se empleaban directamente por parte de los tramperos y de la población norteamericana. En el año 1875, que fue el más exitoso en la explotación de los castores, la compañía exportó 270.903 pieles de castor. Esta compañía, que era enormemente rigurosa y que es una compañía que verdaderamente pues es un bastión y una de las más representativas de la cultura de consumo occidental,
pues como todas las compañías consumistas, llevaba los libros divinamente, y creo que más de un disgusto habría tenido algún amanuense de Hudson Bay por tener algún descuido en sus libros. Ya ha sido maravilloso para los estudiosos después del castor el recoger los datos que les estoy diciendo. En 1900, los castores estaban prácticamente exterminados en los Estados Unidos y en la mayor parte del Canadá, como consecuencia de los tremendos abusos que se llevaron a cabo en la captura de castores para vender sus pieles. Tras esta catástrofe, como ocurre casi siempre, y Dios nos oiga y Dios nos ayude, pues los gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá tomaron unas medidas muy drásticas, prohibieron terminantemente la caza del castor, y es que, entre otras cosas, la caza del castor no resultaba rentable y nadie se dedicaba ya a capturar castores, hasta que después de la guerra de 1914-1918 la caza fue autorizada nuevamente. Los roedores son animales prolíficos, tienen una alta capacidad de reproducción, y los castores, después de la veda que protegió sus existencias de aquella tremenda presión que habían recibido por parte de los tramperos y de las compañías exportadoras, en el año 1924 se exportaron ya 169.172 pieles de castor, nuevamente, con lo cual quiere decir que se superaron algunas cifras de la época de la verdadera explosión del comercio de las pieles de castor. En el Gran Norte se ha autorizado en 1961, y al hablar del Gran Norte me refiero a los estados del noroeste y al territorio del Yukón, la caza de 33.400 castores. Actualmente se cazan en Canadá y en Estados Unidos 175.000 pieles de castor al año. Quiere esto decir, amigos míos, que el castor fue una de tantas especies que, si no hubiera sido porque la humanidad reaccionó a tiempo ante un proceso de exterminio, en este momento, pues casi como en Europa, donde no quedan más que unos pocos castores en algunos ríos, en Norteamérica los castores estarían exterminados. Y entonces nosotros no hubiéramos podido hacer aquella película a través de la cual hemos querido profundizar en algunos matices interesantes del comportamiento de los castores. Pero hemos también de hacer aquí un paréntesis, o si quieren hacer una llamada, que es importante. Los castores, cuya historia es muy paralela a la del bisonte americano, a la del búfalo, que habiendo sido animales abundantísimos y representantes de Norteamérica, fueron llevados al borde mismo de la extinción y que nuevamente están en aumento y están reconquistando la mayor parte de las tierras donde vivieron, posiblemente obtuvieron este tratamiento porque se les contempló y porque se emplearon para su protección argumentos de bases económicas y de bases comerciales. No matemos la gallina de los huevos de oro. Durante 200 años la compañía de Hudson Bay obtuvo tantos y tantos millones de dólares en la venta de las pieles de castor. De la caza de los castores, del curtido de las pieles de los castores, de la exportación de las pieles de los castores, vivieron tantas y tantas familias. Reconstruyamos la población de castores, decretemos una veda para los castores y luego, de una manera racional, podremos volver a cazar los castores y podremos volver a mantener un equilibrio estable entre la población de castores y la población de hombres. Este es un ejemplo que es maravilloso y este es un ejemplo que creo yo que debía de ser traspolado a esa otra especie o a ese otro grupo de especies que actualmente está sufriendo la más tremenda, la más dramática y quizá la más odiosa de las presiones y de las masacres, que son las ballenas. Las ballenas son mucho más valiosas comercialmente para el hombre que los castores. Las ballenas representan un nivel de comercialización de ingresos, no solamente en función de la grasa o aceite de ballena, de la proteína de ballena, de los elementos de farmacia, de perfumería que se extraen de las ballenas, sino en función de la enorme cantidad de intermediarios, desde la lata de comida que toma un perrito, que generalmente está hecha básicamente de carne de ballena, hasta el armador que prepara una flota para cazar ballenas. La diferencia de todo esto es que para salvar a los castores bastó con que tres compañías, Hudson Bay,
la Compañía de los Territorios del Noroeste y una compañía norteamericana que actuaban sobre los castores se pusieran de acuerdo y se decretaran las vedas. Y el gran problema de las ballenas, como sabe todo el mundo, es que su captura, su caza, su masacre es de niveles internacionales y ni siquiera para proteger a las ballenas los hombres somos capaces, por el momento, de ponernos de acuerdo internacionalmente. Expuesto este penoso problema que afecta a las ballenas y que si sufrieran el mismo tratamiento que han tenido los castores, seguramente llegarían nuevamente a hacerse abundantes, volvemos nosotros a nuestro tema, que es el de la descripción detenida del castor. El castor, aparte evidentemente de esa cola que describíamos la semana pasada, de esa piel que tan rotundamente dramática ha sido para la supervivencia de la especie, está dotado de otras peculiaridades que de alguna manera también han resultado perjudiciales, siendo tremendamente positivas para el animal. Todos los castores tienen un par de glándulas en la base de la cola, tanto los machos como las hembras, que emplean para una doble finalidad. Esta doble finalidad se deriva, en primer lugar, de que los castores, al ser animales acuáticos, tienen una básica, absolutamente imperativa necesidad de que, como les decía antes, sus pieles resulten hidrófobas, resulten impermeables. Esto lo consigue el castor no solamente por la estructura física del triple pelaje, es decir, de los pelos largos, de los pelos intermedios y de la borra que constituyen la piel del castor, sino por la existencia de una grasa que está producida por unas glándulas que tienen los castores a ambos lados, como les digo, de la cola, y con cuya grasa, de la misma manera que las aves, en el acto de olearse, impregnan su plumaje con esa grasa producida por la glándula uropigeal, los castores impregnan todo su plumaje con la producción de estas glándulas que segregan un producto que se conoce con el nombre de castoreum. Este castoreum, que es de un olor fuerte y peculiar, no solamente sirve a los castores para impregnar su pelaje y hacerle impermeable, sino que también sirve a los castores, mezclándole en una especie de tortas de barro y de secreción de las glándulas del castoreum, para establecer unas balizas que crean una frontera territorial en torno del lago de los castores. Esta frontera territorial tiene la peculiaridad de que conserva el aroma durante muchísimo tiempo. El producto expelido por las glándulas del castoreum contiene por consiguiente elementos químicos fabricados dentro del organismo del castor que fijan a las moléculas productoras del olor. Pues bien, estos elementos químicos fijadores, estas sustancias que están en el castor al servicio, por un lado de la territorialidad y por otro lado disueltas en grasa al servicio de la impermeabilidad del pelaje, fueron también la ruina del castor, porque el castoreum se empleó en la Edad Media e incluso en la Edad Moderna e incluso hoy día en multitud de medicamentos. En otra época se decía que milagrosos, como el cuerno del rinoceronte, por ejemplo, o en multitud de creaciones farmacológicas o de perfumería hoy día que precian en alto valor este castoreum producido por las glándulas de los castores. Pero lo que es peor para los castores, amigos míos, es que el castoreum producido por las glándulas de su cola y que da valor, aparte de la cola que se come, aparte de la piel que sirve para hacer abrigos o gorras, a este producto de las glándulas que hay en la base de la cola, fue la perdición del castor, porque el castor, cuando se encuentra en su territorio y huele el castoreum producido por otro castor, y aquí vamos a cerrar el tema para la semana que viene y le vamos a abrir aquí precisamente, porque los castores se reconocen en sus distintas comunidades precisamente por el olor familiar, por el olor de grupo, por el olor de subgrupo, ya que cambia, de la misma manera que cambian las huellas dactilares de un ser humano, el componente olfativo del castoreum de cada castor. Los tramperos ponían unas trampas para los pobrecitos castores en las cuales, cuando el animal pisaba
se soltaba el perrillo, que es como se llama al mecanismo que sujeta la mandíbula de las trampas, y estas, accionadas por sus muelles, se cerraban sobre las extremidades, generalmente del castor. Pues el único cebo que tenían que poner los tramperos para traer al castor no era ni un cebo que el castor comiera, no era ni un cebo que el castor pudiera de alguna manera ver, era simplemente un poquito de barro o de extracto de castoreum con el cual impregnaban un palo, un palitroque que clavaban en el fondo del lago y a cuyo palitroque acudía el castor. El castor exploraba con todo detenimiento el palitroque olfativamente para detectar quién había sido el invasor de otro lago que había venido a depositar su castoreum en su territorio. Y en la exploración del palitroque clavado en el fondo, el castor venía a pisar la trampa, a ser capturado por ella. Y como la trampa se colocaba debajo del agua, a unos 50, entre 30 y 50 centímetros de profundidad, el castor perecía ahogado, ya que aunque vive en el agua, no dispone, evidentemente, de un mecanismo respiratorio que le permita obtener el oxígeno del líquido elemento. Con esta dramática imagen del pobre castor ahogándose en el fondo de un lago, ese castor tan inteligente que le ha hecho pasar un buen rato a mi admirado amigo Juanito Navarro, y al que desde aquí agradezco sus palabras, pues les dejo yo para la semana pasada, hasta la semana que viene, perdonen, para que vuelvan a pasar ustedes pues al tema de Jomeini, de los tanques rusos y de la crisis energética y de todas esas cosas que quizás sean más importantes, pero que desde luego resultan mucho menos divertidas. ¿No creen? La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Manuel Ruiz. Realización, Herminio Verdú.